Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a su clase, bienvenidos a ProUnap. El Preuniversitario Virtual de la Universidad Andrés Bello les da la bienvenida. Hoy tenemos un ejercicio de suficiencia de datos y vamos que está en el contexto del eje de geometría, así que vamos a leer el enunciado. Dice, en la figura A o B es triángulo y O centro de la circunferencia. Entonces la figura A o B es triángulo y O es el centro de la circunferencia. Recuerden que siempre los dibujos son para guiar, pero no son el hecho tácito. Por ejemplo, si uno ve este dibujo, obviamente que uno ve que el centro debería estar por acá, ¿cierto? Ahora, si el dibujo dice que ese es el centro O, ese punto se considera como el centro O, ¿ok? ¿Se puede calcular la medida del área de la región sombreada? Sí. El trazo AB, AO y OB son iguales. Además que 2 veces OP es igual a 2. Ese es el primer dato. Y el segundo dato es que alfa vale 60 grados. Bien. Bueno, en estos ejercicios entonces lo que nosotros sabemos que no tenemos que resolver el problema, que esa no es la idea resolverlo completamente, sino que la idea es utilizando los datos ver qué es lo que nos puede ayudar a hacer esos datos. Entonces vamos con el primero. El primero dice AB, voy a ir marcando AB, es igual a AO, es igual a OB, este trazo completo es igual, marcarlo así, ¿no? Y 2OP es igual a 2. 2 veces OP igual a 2. Bueno, la cosa es que podemos saber que este lado vale 2, ¿cierto? Porque como AB tiene dos igualdades 2, AO y OB completo también vale 2. Al ser estos tres lados iguales del triángulo, estamos ante un triángulo rectángulo, triángulo equilátero, ¿cierto? Ahora, si el triángulo es equilátero, se cumple una condición propia de los triángulos equiláteros y es que los triángulos equiláteros tienen todos los lados iguales y además de eso los ángulos interiores son los tres iguales. Por lo tanto, sabríamos inmediatamente que alfa es 60. Bien, entonces tenemos el dato del triángulo equilátero, tenemos el ángulo. Además de eso, tenemos el radio, porque dice que 2 veces OP vale 2. Así es que OP vale 1. El radio de la circunferencia vale 1. Entonces, si a uno le están pidiendo el área de la región sombreada, yo puedo calcular el área del triángulo. ¿Cierto? Porque tengo los lados, ¿sí? Puedo sacar la altura, ¿cierto? Hay varias maneras de sacar la altura, te la puedes saber de memoria, o si no, ¿qué es lo que puedes hacer? Lánzate aquí hasta acá una altura y la altura cae en el punto medio. Entonces sería 1 y 1. ¿Sí? Vamos a hacer el recordatorio. Si tengo un triángulo equilátero, o sea, vamos a aprovechar al máximo el ejercicio. Se podría contestar en un santiamén, pero la idea es sacar el cubo. Si este lado es 2, este es 2, y tú quieres saber cuánto vale la altura para poder sacar el área, simplemente lo que puedes hacer es trazar una altura, ¿cierto? Que va a caer en ángulo recto, y esa altura por condiciones de triángulo equilátero va a dividir a la base en dos lados iguales. Entonces el tema es que yo podría sacar por Pitágoras este lado de acá. Podría decir, ese lado vale x, entonces 2 cuadrado, que es 4, tiene que ser igual a 1 cuadrado más x cuadrado. Por lo tanto, este va para acá, 3, entonces esto es x cuadrado, por lo tanto, x vale raíz de 3. Bien, entonces con eso yo tengo raíz de 3 y yo puedo calcular el área. Entonces, con los lados del triángulo equilátero se puede calcular el área, efectivamente sí. Después uno hace base por altura dividido por 2 y entonces puede calcular esa área. Así es que no tendremos problema con el tema del cálculo de esa área en particular. Ahora, la circunferencia también la puedo calcular, debido a que tengo por acá el radio. Se da una circunferencia de radio 1. Así que uno puede, bueno, dice área, entonces esto 1 cuadrado por pi. Así que podría calcular el área de esto. Ahora, ¿cómo se calcula la región anchurada en particular? Si es que estamos ahí con la duda de cómo es que se hace el famoso ejercicio. No es tan difícil debido a que hay que entender, sí, una condición que tiene cómo se calcula el área. Hay gente que pasa por alto la definición y te dicen, no, tienes que aprender de memoria que el área se calcula de tal manera. Pero en realidad no es tan cómodo saber siempre las formas mecánicas de los resultados. De hecho,
El radio al cuadrado por pi se refiere a que aquí tenemos una vuelta que tiene que ver con cuando estoy dando la vuelta completa. ¿Ya? Entonces, el área de un sector circular se puede calcular porcionadamente. Entonces, el tema es que acá, si tú te das cuenta que tienes esta circunferencia, yo quiero sacar el puro sector. Ese puro sector, el de 60 grados. Yo quisiera saber esa área. No es difícil de hacer debido a que, si el área total es 1 cuadrado por pi, el área total es 1 cuadrado por pi, el área de este sector circular tendrá que ser lo siguiente. Esta circunferencia corresponde a 360 grados. Y acá tenemos 60. Entonces, esta porción, ¿cuántas veces será de la completa? Un sexto, ¿cierto? Porque si yo digo 60 por 6 me da los 360. O sea, es un sexto de toda la circunferencia completa. Por lo tanto, yo podría decir que el área del sector circular es 1 cuadrado, bueno, no lo voy a anotar, anotémoslo igual por si acaso. 1 cuadrado por pi dividido 6. Y entonces yo tendría el área del sector circular. Entonces el tema es que, ¿cómo se calcula finalmente? Para tener clara la idea, sería que yo tomo el área del triángulo, le sumo la de la circunferencia, ¿cierto? Y ahí yo estaría agregando esta área de triángulo tiene una vez el sector circular. El área de circunferencia tiene otra vez el sector circular. Por lo tanto, yo sumo a ellas dos y le resto dos veces esta área que está acá. De tal manera que así entonces voy a calcular el área de la región achurada que se está pidiendo. Por lo tanto, como estamos viendo acá en toda esta condición, efectivamente, centrándonos ya en la pregunta en particular, la 1 efectivamente nos puede entregar el dato, debido entonces a que nos dice que el triángulo es equilátero, nos da el radio y nos da el ángulo. Por lo tanto, tenemos todos los elementos necesarios para poder calcular área de región achurada. Si miramos ahora la otra alternativa, fíjense lo siguiente, siempre tiene que ver, esto de suficiencia de datos tiene que ver con las condiciones que trae el problema. En el de arriba, en la primera, para entender bien por qué la primera funciona, y en el de arriba te dan los lados. Más que estos sean iguales, que es una condición obviamente que es importante y que te sirve, también es importante saber de que te dan un dato numérico. Entonces si te dicen calcula el área, necesitas números para poder hacer el cálculo. Tengo ese lado. Y por consecuencia de lo que está acá, tengo el ángulo. Por lo tanto, esto de acá tiene dos datos. Tiene medida de lados, de triángulo, de radio, y además de eso tiene el ángulo. Si pensamos en eso, en que este tiene ángulo y medida de lado y radio, las dos, ¿qué es lo que tienen? Solamente ángulo. Entonces yo me debo cuestionar y decir, si solamente conozco el ángulo, ¿puedo saber la medida de los lados del triángulo? ¿Puedo saber el radio? Solamente con un ángulo soy capaz de decir, mire, el radio vale tanto. Y en ese cuestionamiento hay que decir, bueno, si yo tengo una circunferencia de radio 1 con una que tenga radio 20, la circunferencia que fuese más grande, ¿el ángulo hace alguna diferencia entre los dos? La respuesta es que no, ¿cierto? Porque el radio está midiendo, el ángulo está midiendo otra cosa. Está midiendo, por decirlo así, la apertura, cuánto es esta boca. Pero no te puede decir cuánto es esa medida, ni esa medida, no te las puede dar. Porque está midiendo otra cosa, el ángulo mide una cosa diferente. ¿Ya? Fíjense que en la primera, cuando yo sé el ángulo que es 60, lo sé simplemente porque es una propiedad de los triángulos equiláteros. O sea, no es que el dato viene escondido, o sea, el dato está. En cambio acá viene de copia y borrazo alfa 60. ¿Y qué más puedo hacer? No se puede hacer nada más. ¿Sí? Por lo tanto, la B, la 2, no sería la que nos estaría indicando el camino correcto. Por lo tanto, acá, ¿cuál tendremos que elegir? Obviamente, la alternativa A. Solamente la 1 por sí sola es capaz de contestar la pregunta. Aquí es donde está la trampa en este problema en particular, en que uno pudiera elegir esta. Ambas juntas. ¿Por qué? Porque si uno no sabe la propiedad del triángulo equilátero, obviamente va a caer en la trampa y va a decir, acá tengo los lados, tengo el radio con la 1 y el ángulo me lo da la 2. Por lo tanto, con las ambas juntas puedo contestar. Pero esa no es
La correcta debido a que la 1 por sí sola no necesita la 2 porque en la 1 ya está el dato del ángulo de 60 grados. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden darle like y suscribirse al canal. También recuerden que pueden visitar www.preunap.cl para mayor información, rendir ensayos online, etcétera, etcétera, para prepararse ya que queda poco ya para la PSU en noviembre. Que estén muy bien. Chao.